parenquimales, ¿ya? Síndromes pulmonares parenquimales o síndromes de condensación también. O síndromes parenquimatosos. Síndromes parenquimatosos agrupan al síndrome de condensación, síndrome intersticial y el síndrome cavitario. En síndrome de condensación tenemos pues, neumonía y atelectasia. En el síndrome intersticial está asociado a enfermedades reumatológicas, a agentes ocupacionales o fármacos, a enfermedades granulomatosas, a la neumonía intersticial idiopática y dentro del síndrome parenquimatoso se encuentra también el síndrome cavitario. Vamos a describir lo que es un síndrome de condensación. En un síndrome de condensación, lo que va a ocurrir es una transformación del parénquima pulmonar en una estructura densa y compacta, privada de su contenido gaseoso. Entonces recuerden ustedes, donde hay condensación es una estructura densa y compacta que está privada de su contenido gaseoso. La etiología de este síndrome de condensación incluye que puede tratarse de una neumonía, atelectasias o tumores. Describiendo lo que es una neumonía, vamos a definirla como un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso que se caracteriza por exudación alveolar y condensación del parénquima pulmonar. Esto es lo característico o es lo fundamental que va a ocurrir en la neumonía como un cuadro de condensación. Es un proceso inflamatorio donde se va a presentar una exudación alveolar y condensación del parénquima pulmonar. La etiología en neumonía es múltiple, ¿no? Puede ser infecciosa, viral, bacteriana, entre ellas se menciona el Diplococos pneumoniae, o también puede ser de causa micótica. En este cuadrito vamos a ver los gérmenes más comunes en la neumonía intrahospitalaria. No sin antes mencionarles que se describen dos tipos de neumonía. La neumonía nosocomial o neumonía adquirida en la comunidad, NAC, o neumonía, perdón, les dije mal, la neumonía adquirida en la comunidad NAC y la neumonía intrahospitalaria o nosocomial que se adquiere en los hospitales. Siendo los gérmenes más comunes en las neumonías nosocomiales, tenemos la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? El Enterobacter, el Staphylococcus aureus, que aparece acá penúltimo, pero su lugar es el tercero, ¿no? La Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, la Serratia marcescens y el Staphylococcus aureus. Estos son los gérmenes más comunes en lo que es neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial. Es decir, aquella que se presenta dentro de las 48 a 72 horas de estar hospitalizado el paciente, o también aquella que se presenta a los 7 o 10 días de haber sido dado de alta. También se considera una neumonía intrahospitalaria. A diferencia de la neumonía adquirida en la comunidad o NAC, que es la que se adquiere, como su mismo nombre lo indica, en la comunidad. Y se ve con mucha frecuencia en pacientes ancianos, en pacientes inmunosuprimidos, también recordando que los pacientes ancianos o adultos mayores pueden estar presentando una neumonía adquirida en la comunidad, pero no presentan fiebre. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Con el examen físico, porque vamos a ocultar crepitantes. ¿Qué factores de riesgo tenemos en estos procesos de condensación o neumonía? Enfermedades predisponentes serias, es decir, comorbilidad asociada, ¿no? La malnutrición también constituye un factor de riesgo. Pacientes con tratamiento inmunosupresor o inmunodepresor. La edad es un factor de riesgo considerándose mayores de 60 años. Pacientes sometidos
a una cirugía reciente o a procedimientos con técnicas invasivas, aquellos que padecen de enfermedades neuromusculares, aquellos que tienen compromiso de la conciencia o depresión del sensorio, pacientes con uso de antiácidos en forma muy prolongada, aquellos también con una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, pacientes con intubación endotraqueal o pacientes sometidos a soporte mecánico ventilatorio, es decir, están conectados a un ventilador. En todos ellos hay el factor de riesgo de contraer neumonía. En esta otra diapositiva podemos observar los factores de riesgo frecuentes y el agente causal. Así tenemos que en una broncoaspiración, por ejemplo, cuando el paciente se aspira, ¿cuál va a ser el agente causal que está originando la neumonía? Las bacterias anaerobias. Pacientes sometidos a cirugía abdominal, tenemos como agente causal los enterococos y los anaerobios. Pacientes portadores de diabetes mellitus, el agente causal, el estafilococo aureus. Pacientes que se encuentran en coma o aquellos que tienen drogadicción intravenosa, el agente causal de la neumonía que puedan presentar va a ser el estafilococo aureus. Y pacientes con insuficiencia renal crónica o falla renal crónica también pueden desarrollar una neumonía por Staphylococcus aureus. Fíjense ustedes cuán frecuente es el estafilococo y luego las bacterias anaerobias y el enterococo. También tenemos pacientes con glucocorticoides en forma prolongada, pueden desarrollar una neumonía por legionela. Pacientes con hospitalización prolongada, ya sea en servicios generales o en UCI, unidad de cuidados intensivos, también desarrollan una neumonía por la Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter o el Acinetobacter. Pacientes sometidos con antibiótico terapia previa también desarrollan neumonía, siendo el germen más frecuente la Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter o el Acinetobacter. Y pacientes que tienen un daño estructural pulmonar de fondo, por ejemplo, aquellos que tienen como secuela bronquiectasia después de haber sufrido de TBC, ya existe un daño estructural en el parénquima pulmonar, pueden desarrollar neumonía por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles van a ser las rutas de ingreso de la infección? ¿No? Se describe que puede ser una microaspiración, una broncoaspiración masiva o una contaminación hematógena. En la microaspiración tenemos que existe, valga la redundancia, la microaspiración de secreciones de la orofaringe que previamente está colonizada por bacterias patógenas. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? De donde parte la infección, una microaspiración de las secreciones en la orofaringe. La otra ruta es la broncoaspiración masiva, ¿no? Es decir, el reflejo nauseoso está alterado o cuando hay un compromiso del estado de conciencia o el paciente está intubado endotraquealmente o utilizando una zona nasogástrica o es portador de una enfermedad esofágica. En estos casos el paciente puede aspirarse o tener una broncoaspiración masiva, siendo una ruta de ingreso para una infección de condensación. Y por último, otra ruta, o la tercera ruta, no es la última, tenemos la contaminación hematógena, es decir, que la contaminación se realiza por vía hematógena de sitios distantes, de sitios distantes del punto de partida de la infección, y esto puede verse durante un posoperatorio o en pacientes que presentan catéteres o sondas vesicales. Y la cuarta ruta que se describe viene a ser la translocación desde el tracto gastrointestinal por un aumento del pH gástrico
que se encuentra por encima de 4, y ello puede ocurrir en pacientes ancianos, aquellos que presentan acloridia, ilio, enfermedades del tracto digestivo superior, recibiendo nutrición enteral o antiácidos en forma prolongada o antagonistas H2. Entonces, estas son las rutas de ingreso de la infección. Microaspiración, broncoaspiración masiva, diseminación hematógena y translocación. Tratando en sí neumonía como un cuadro de condensación pulmonar, tenemos que semiológicamente en el interrogatorio el paciente va a referir un dolor torácico en punta de costado o puntada de costado. Tos, que puede ser productiva o con o sin expectoración. Disnea, la que va a depender de la severidad o del grado de compromiso del parénquima pulmonar. Puede presentar hemoptisis o no puede presentar. Entonces, lo característico es dolor torácico en punta de costado, tos, generalmente describen esputo hemoptoico, disnea, cuya severidad va a depender del grado de compromiso del parénquima, y hemoptisis o no. Semiológicamente vamos a tener en neumonía a la inspección una facie neumónica, paciente está disneico y frecuentemente se presenta herpes labial. A la palpación, la elasticidad está disminuida, la expansión de bases también está disminuida y las vibraciones vocales están aumentadas. Y a la percusión vamos a tener matidez, ¿no? Se describe columna sonora con excursión de bases. Entonces, recuerden ustedes, a la inspección, una facie neumónica, disneico, a la palpación, disminución de la compliance pulmonar o la elasticidad pulmonar, a la percusión, matidez, y a la auscultación vamos a tener 3 periodos, ¿no? El periodo que se inicia el exudado, el periodo de consolidación del exudado y el periodo de resolución del exudado. Recuerden ustedes que al inicio se definió neumonía con un proceso inflamatorio donde básicamente se va a presentar un exudado alveolar, que se describe detalladamente en la auscultación en 3 periodos, ¿no? Inicio del exudado, consolidación del exudado y resolución del mismo. Al inicio del exudado vamos a encontrar un murmullo vesicular disminuido y se auscultan crepitantes. En el periodo de consolidación del exudado, en el segundo periodo, el murmullo vesicular está abolido. Puede o no existir soplo tubario, existe broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Y en el tercer periodo, o el periodo de resolución, el murmullo vesicular también está disminuido y se auscultan crepitantes. Entonces, en todo este periodo de auscultación, van a ver ustedes que existen crepitantes o estertores. ¿Qué son los crepitantes? ¿Estertores húmedos o estertores secos? Ya han hecho la clase teórica de ruidos sobre agregados o agregados. Todavía. Todavía no, doctora. Hola. ¿Cómo? Todavía no, doctora. Todavía no. Bueno, los crepitantes vienen a ser estertores húmedos, ¿ya? Y recuerden que se presenta en todos los casos de neumonía. Y tenemos como neumonía como síndrome de condensación, recordando que a la auscultación el murmullo vesicular está disminuido o hay desaparición del murmullo vesicular, que va a ser reemplazado por una respiración de tipo laringotraqueal, la existencia o no de un soplo tubárico y estertores húmedos, como les había mencionado, los crepitantes. Y cuando uno ausculta la voz, vamos a tener broncofonía, es decir, aumento de la resonancia de la voz, pero sin mayor nitidez, pectoriloquia, que se denomina el pecho que habla, la voz se oye clara y fuerte,
y pectoriloquia áfona, que viene a ser la voz cuchicheada. Entonces recuerden, a la auscultación de la voz podemos encontrar broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Toda patología, para llegar al diagnóstico, se basa en la historia clínica. De una buena historia clínica depende 60% del diagnóstico, ¿sí? Y en los exámenes de ayuda al diagnóstico, ¿no? En este caso, vale decir exámenes de imagenología o exámenes de ayuda al diagnóstico, exámenes radiológicos de ayuda al diagnóstico, siendo el primer examen que se solicita una radiografía simple, ¿no? Una radiografía de tórax. ¿Qué es lo que vamos a observar en una radiografía? Opacidades lobares que frecuentemente se ubican en el tercio inferior. Son focos en el tercio inferior. Pero ello no quiere decir que un paciente pueda presentar una neumonía en el tercio superior o en el vértice, ¿no? Sobre todo una neumonía de origen tuberculoso. Aquí podemos observar una radiografía que nos muestra una radioopacidad que compromete los 2/3 inferiores casi del emitórax derecho, compatible con un síndrome de condensación, compatible con un cuadro neumónico. Esta otra, como les mencionaba, hay una condensación pulmonar o imágenes radioopacas en el tercio superior y tercio medio, incluso 2/3 superiores, podemos describirlo así, compatibles también con una neumonía, ¿no? Entonces puede ser en el tercio inferior o puede ser en el tercio superior o en el tercio medio. La localización es indiferente, con mayor frecuencia es en el tercio inferior, pero también pueden presentarse los cuadros neumónicos tercio medio o tercio superior. En esta otra radiografía también pueden ustedes observar una radioopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax izquierdo, compatible con un síndrome de condensación. A ver, un momentito. Entonces, en esta otra radiografía también podemos observar, a ver, ¿qué observan? ¿Quién me puede describir la placa? De todo lo que hemos hablado. ¿Quién se anima a hacer una descripción? Broncograma aéreo, doctora. ¿Dónde? En ¿Dónde visualizan el broncograma? en el lóbulo inferior del pulmón derecho. En el lóbulo inferior del pulmón derecho. Más o menos a este nivel, ¿no? Sí, sí, claro. Donde Y pues se le toma una lateral para confirmar el... Claro. Es una radiografía con una radioopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax derecho con un broncograma aéreo que no es muy nítido. Ya les voy a mostrar otra plaquita con broncograma aéreo con mayor nitidez. Y también al tomarle la placa lateral, vamos a observar la radioopacidad a este nivel, ¿no?
tercio inferior del hemitórax derecho. En esta otra toma podemos ver que se trata de una tomografía del tórax, ¿no? Donde la condensación se va a visualizar en el segmento posterior del lóbulo inferior, ¿no? Ustedes saben la segmentación bronquial en anatomía, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo inferior? Si hablamos de la segmentación bronquial. Anatómicamente, ¿cuántos segmentos voy a encontrar? El segmento inferior hay 5. A ver, en el lóbulo inferior hay el En el segmento lóbulo inferior hay 5 anterior. segmentos. Ya, ¿cuáles son? El apical basal, el anterior basal, el medial basal, lateral basal, posterior basal. ¿El último cuál es? Posterior basal. Posterior basal. Y el segmento 6 o el superior del inferior, ¿dónde se queda? Ya, el segmento 6 es el que está arriba. Creo que se llama superior basal o apical basal, no me acuerdo cómo. Superior basal o apical basal Superior basal. también se Sí, creo conoce que como sí. el segmento de Nelson, ¿no? Ustedes en alguna oportunidad van a escuchar tumoración, por decir, en el segmento 6 del lóbulo inferior izquierdo o segmento de Nelson. Entonces ustedes inmediatamente dibujan en su cabeza, ¿no?, la segmentación bronquial del lóbulo inferior y se ubican en el segmento apical basal o el segmento superior del inferior o el segmento de Nelson. En este segmento 6 es donde anidan con mucha frecuencia las neoplasias, ¿sí? En este caso lo que vemos es en el segmento posterior del lóbulo inferior una imagen de condensación correspondiente a una neumonía. En esta otra imagen tomográfica ya se nota con mayor nitidez, como bien lo habían descrito, el broncograma aéreo, que es un signo patognomónico de neumonía. O sea, cuando ustedes vean esta imagen, vean broncograma aéreo, líneas B de Kerley, inmediatamente piensan que es una neumonía, ¿eh? Entonces ustedes tienen que recordar que el broncograma aéreo es un signo patognomónico de un cuadro de condensación o de un cuadro de neumonía. En estos síndromes de condensación tenemos factores pronósticos de mortalidad, ¿no? Entre ellos, la edad avanzada es un factor mal pronóstico realmente, ¿no? La calidad de vida previa que ha tenido el paciente también nos da un pronóstico de mortalidad que va a tener el paciente, ¿no? Si a eso se suma la edad avanzada, una mala calidad de vida, entonces este pronóstico hacia la mortalidad se incrementa, ¿no? En pacientes que tienen también enfermedades subyacentes, ¿no?, que pueden ser rápidamente fatales, también el pronóstico de mortalidad está aumentado. En pacientes que tienen un déficit inmunitario, pacientes que presentan cáncer, han sido sometidos a trasplante o presentan SIDA, es un factor pronóstico de mortalidad. Pacientes que ingresan a la UCI, aquellos que tienen necesidad de oxígeno a concentraciones superiores al 35%, es un mal pronóstico, y aquellos que tienen necesidad de presión positiva al final de la expiración, lo que se denomina el PIP, cuando un paciente está conectado a un ventilador, siempre le ponen un PIP, que es una presión positiva al final de la expiración, y pacientes sometidos a una reintubación. Entonces, todos estos factores son pronósticos de mortalidad que se van incrementando según vayan presentándose secuencialmente. Hasta ahí hemos revisado lo que es el síndrome de condensación de neumonía y habíamos visto
que se encontraba dentro de este síndrome, neumonía y atelectasia. La atelectasia es aquella que se caracteriza por el colapso, ya sea de un pulmón, de un lóbulo, de un segmento o el alveolo, debido a la existencia de un trastorno en la ventilación o hay pérdida del contenido aéreo. Recuerden ustedes que atelectasia significa colapso, colapso pulmonar, colapso lobular, colapso segmentario o colapso alveolar. En todos ellos va a haber un trastorno de ventilación, una pérdida del contenido aéreo. Imagínense un globo inflado, que ustedes lo desinflan bruscamente. Algo semejante ocurre en el pulmón. Aquí tenemos unas figuras de lo que es un alveolo pulmonar normal y un alveolo colapsado o atelectasiado. En la atelectasia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una reducción volumétrica por reabsorción del aire alveolar que va a ser consecutivo a una obstrucción o una pérdida del surfactante con la circulación conservada, que implica un colapso pulmonar donde el aire alveolar ha sido desplazado o reabsorbido. Podemos observar un alveolo normal, otro alveolo donde hay obstrucción y otro alveolo donde hay una compresión extrínseca, es decir, rechaza o está provocando un colapso pulmonar. En la etiología de atelectasia se menciona que puede ser obstructiva o constrictiva. Dentro de la etiología obstructiva vemos que puede tratarse de secreciones, de cuerpos extraños o tumores. Y si es constrictiva, vamos a ver una atelectasia en casos de derrame o neumotórax, por constricción, por compresión, ¿no? Y obstructiva cuando hay una secreción o hay un cuerpo extraño, como su mismo nombre lo indica, está obstruyendo el paso del aire. ¿Qué sintomatología vamos a observar en atelectasia? Dolor en punta de costado, disnea y tos seca. Semiológicamente, a la inspección, vamos a ver un paciente que presenta tiraje, cianosis, retracción del hemitórax y el esternón desviado hacia el lado sano. A la palpación, la elasticidad está disminuida, la expansión en las bases también está disminuida y las vibraciones vocales están abolidas. Fíjense que esta es la principal diferencia con neumonía. ¿Cómo estaban las vibraciones vocales en neumonía? Semiológicamente, lo acaba de mencionar, hará 5 minutos. ¿Cómo están las vibraciones vocales en neumonía? Aumentadas. ¿Cómo están las vibraciones vocales en atelectasia? Abolidas, ¿no? A la percusión va a haber matidez y a la auscultación el murmullo vesicular está abolido. Hay resonancia vocal, pero no auscultamos crepitantes. Otra diferencia de los cuadros neumónicos. Aquí tenemos, recordando el examen clínico, la inspección, retracción torácica, miren el pulmón cómo está retraído, colapsado, ¿no? Tiraje, taquipnea, respiración superficial, y la motilidad torácica o la expansión torácica o la compliance pulmonar disminuida. A la palpación, las vibraciones vocales están disminuidas o abolidas y hay disminución de la amplexación. Comparativamente pueden ustedes ver un pulmón normal de un pulmón colapsado o atelectasiado.
a la percusión, en la atelectasia vamos a encontrar matidez o submatidez, debiendo evaluar los límites de esta matidez, la forma que pueda tener, y podemos percutir submatidez cuando hay lesiones pequeñas que se interponen con un tejido pulmonar sano. Podemos observar en la radiografía una imagen de atelectasia, parecía segmentaria, ¿no? Porque ustedes ven acá, toma el tercio medio o el lóbulo medio del hemitórax derecho. A la auscultación hay ausencia del murmullo vesicular y de ruidos agregados, por eso les dije, no hay crepitantes, no vamos a auscultar estertores húmedos. Y a la auscultación de la voz, no broncofonía, no pectoriloquia, ni pectoriloquia áfona. A diferencia del cuadro de neumonía, ¿no? Entonces recuerden ustedes las diferencias básicas semiológicas que existen entre neumonía y atelectasia. El diagnóstico de atelectasia tenemos que nos basamos en el cuadro clínico, una buena historia clínica, ya les había mencionado, y en el examen radiológico, ¿no? El examen de apoyo al diagnóstico, la radiología, donde se describe una tetrada radiológica, ¿no? ¿En qué consiste esta tetrada? Que hay desviación del mediastino hacia el lado atelectasiado, desviación de la tráquea hacia el lado atelectasiado, el hemidiafragma elevado y hay retracción de los espacios intercostales. Entonces recuerden ustedes la famosa tetrada que se describe en los casos de atelectasia, desviación del mediastino y de la tráquea hacia el mismo lado, o sea, el lado afectado, hemidiafragma elevado y retracción de los espacios intercostales. Aquí pueden observar ustedes una radiografía donde podemos visualizar lo que hemos mencionado, la tetrada, retracción del mediastino hacia el lado afectado, retracción de la tráquea, esta imagen que ven acá es la tráquea, hacia el lado afectado, hemidiafragma elevado, el hemidiafragma no se observa muy bien, y retracción de los espacios intercostales. Eso es lo que se visualiza radiológicamente en los casos de atelectasia. Aquí también tenemos otra radiografía donde ustedes pueden ver un aumento en la densidad del lóbulo atelectasiado, que viene a ser acá el lóbulo superior, ¿no? Desplazamiento de la cisura interlobal, elevación iliar, ¿no? Atelectasia del lóbulo superior, dice, y elevación diafragmática ipsilateral o del mismo lado. Entonces también no se cumple tanto la retracción de la tráquea hacia el lado afectado, ni el mediastino. Esta es otra radiografía donde pueden visualizar, es similar a la anterior, donde vemos una radioopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax derecho, la tráquea desviada hacia el lado afectado, el mediastino también, y retracción de los espacios intercostales con una elevación del hemidiafragma del lado. Pero aquí hay una particularidad que ven acá, la flecha lo está señalando. Justo la flechita nos lo está señalando también. Que ahí hay algo que nos llama la atención, que no solo el hemidiafragma está elevado, como se describe en los casos de atelectasia, sino que aquí describe una pequeña muesca, ¿no? ¿La ven ustedes o no? ¿Se visualiza? Sí se ve. Sí, doctora. Esta muesca o esta imagen en tienda de campaña, radiológicamente nos indica cronicidad del padecimiento o cronicidad de la patología, ¿ya?
Fíjense usted, radiológicamente se describe hemidiafragma elevado, imagen en tienda de campaña, pequeñita, ¿no? Una carpita chiquita, puede ser más grande también, pero en este caso es una pequeña imagen en tienda de campaña. Tenemos otra radiografía, donde menciona también la telectasia. ¿De qué lado? ¿De qué lado del pulmón es la telectasia? ¿Derecho o izquierdo? ¿En qué lado ven la telectasia? Si empiezan con retracción de la tráquea hacia el lado telectasiado, desviación del mediastino hacia el lado telectasiado, elevación del hemidiafragma, retracción de los espacios intercostales, ¿dónde veo todo eso? ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿En qué mi tórax se ve? Derecho. Entonces, ¿dónde está la telectasia? En el lado derecho. ¿No? Vamos a ver si hay otra imagen radiológica así. Y aquí, ¿dónde la veríamos? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? La telectasia. Nos fijamos la tráquea, generalmente está central, no está traccionada ni tanto a la derecha ni para la izquierda, pero aquí vemos una prominencia del botón aórtico, ¿no? El hemidiafragma izquierdo algo elevado, porque ustedes saben que anatómicamente el hemidiafragma derecho es más elevado que el izquierdo, ¿no? Por anatomía o fisiología. ¿Por qué? Porque el derecho normalmente es más elevado que el hemidiafragma derecho, es más elevado que el hemidiafragma izquierdo. La presencia del hígado. Por la presencia del hígado. Muy bien. Entonces aquí aparentemente pareciera que están casi al mismo nivel, ¿no? Entonces hay una elevación del diafragma izquierdo, no hay tanta lateralización o retracción de la tráquea ni del mediastino al lado opuesto, pero sí hay retracción de los espacios intercostales. Cuando les digo retracción, quiere decir hay disminución de los espacios intercostales. Comparen estos espacios intercostales con estos del lado izquierdo, ¿no? Se puede visualizar la diferencia. Entonces ya hemos revisado dos patologías, neumonía y atelectasia, que se hayan incluidas dentro del síndrome de condensación pulmonar y ello dentro de los síndromes parenquimales o parenquimatosos. Les había mencionado también que se encuentran dentro de los síndromes parenquimales o parenquimatosos la enfermedad pulmonar intersticial, como un grupo heterogéneo de enfermedades que se agrupan bajo esta denominación. Es poco frecuente que las enfermedades ataquen exclusivamente al intersticio pulmonar. Y se ha sugerido el término de enfermedad parenquimal pulmonar difusa o enfermedad pulmonar intersticial difusa, cuyas siglas son el EPID, ¿no? EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa. En cuanto a la sintomatología del EPID o la enfermedad pulmonar intersticial difusa, tenemos que el paciente presenta disnea de esfuerzo, tos, puede presentar o no hemolisis y dolor pleurítico. Pero básicamente sí presenta disnea y tos. También tenemos signos asociados a disminución o restricción del volumen pulmonar. Y semiológicamente vamos a observar a la inspección, disminución en la amplexación, a la palpación, disminución a la expansión pulmonar, a la percusión, disminución del área de percusión pulmonar, y a la auscultación, lo característico, vamos a escuchar un tipo de crepitantes denominados velcro. En esta patología, en lo que es EPID, es la única enfermedad donde vamos a escuchar crépitos velcro
que se describen simplemente velcro, ya no decimos crepitantes velcro, sino yo describo inspección, palpación, percusión, auscultación, y auscultación pongo velcro, murmullo vesicular, disminuido, aumentado o normal, y se ausculta velcro, o crepitantes velcro, como ustedes deseen. ¿Qué es el crepitante velcro? ¿Por qué se caracteriza este crepitante? Es un crepitante especial que se ausculta en los dos tiempos, en la inspiración y en la expiración. A diferencia del crepitante solo de la neumonía, que lo vamos a auscultar en un solo tiempo. ¿En qué tiempo se ausculta el crépito? En las neumonías. O un crepitante, ¿en qué tiempo lo ausculto? No he hecho teoría todavía, ¿no? Bueno, el crepitante se ausculta a la inspiración en los cuadros de condensación, o sea, de neumonía. Y si yo ausculto un velcro, es decir, ausculto un crepitante en los dos tiempos, tanto a la inspiración como a la expiración, entonces estoy hablando de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. En conclusión, ¿dónde escucho el velcro? En los EPID o en los casos de fibrosis pulmonar. Pueden presentarse signos pleurales, como una enfermedad reumatológica donde puede presentarse un derrame pleural bilateral, signos pleurales en los casos de asbestosis, también vemos hipocratismo digital, o signos asociados a conectivopatías como sinomitis, vasculitis cutánea o compromiso renal. Entonces, es un resumen de lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y para terminar este capítulo de síndromes parenquimales, vamos a hablar de lo que es el síndrome cavitario. Pueden ustedes observar estas cavernas, esto es en anatomía patológica, así se observa el pulmón, ¿no? Las cavernas se observan ahí, lo que radiológicamente las vamos a observar de esta manera, ¿no? En el síndrome cavitario lo que se va a presentar es una destrucción del parénquima pulmonar. La etiología del síndrome cavitario puede ser infecciosa, neoplásica o de infarto pulmonar. En la etiología infecciosa se tiene en cuenta tuberculosis, quistidatídico o absceso de pulmón. En la etiología neoplásica, su mismo nombre lo dice, puede tratarse de neoplasias excavadas, y en el infarto pulmonar también podemos observar destrucción del parénquima pulmonar, constituyendo un síndrome cavitario. El síndrome cavitario se refiere a la presencia de una cavidad, valga la redundancia, de cierto volumen, ya sea superficial, con contenido aéreo, cuyas paredes pueden ser lisas y estar en comunicación con un bronquio. Es decir, al observar un síndrome cavitario, siempre tenemos que ver el volumen de la caverna, si la caverna es superficial o profunda, si tiene contenido, que puede ser aéreo o a veces puede ser pus, ¿no? Si sus paredes son lisas y si esta caverna está en comunicación con un bronquio. El cuadro clínico que se va a presentar: dolor torácico, tos con expectoración, un síndrome febril, astenia y pérdida de peso. Al examen físico o semiológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el síndrome cavitario? A la inspección, un tórax adelgazado, la motilidad torácica disminuida. A la palpación, hay aumento de las vibraciones vocales. A la percusión, hay un aumento de la sonoridad torácica. Está hueco, recuerden ustedes que al percutir está hueco, ¿no? Entonces hay aumento de la sonoridad torácica. Y a la auscultación, el murmullo vesicular está disminuido, hay estertores crepitantes y hay pectobriloquia.
Entonces, esta es la semiología que podemos encontrar en un síndrome cavitario. Los exámenes complementarios que vamos a solicitar, tenemos la radiografía de tórax, la tomografía, y como sospechamos de que pueda ser de etiología TBC, tenemos cultivo bacteriológico, exámenes de BK, cultivo de BK y también cultivo de gérmenes. Los signos radiológicos que vamos a observar, signos radiológicos de cavitación, tenemos que las cavernas tienen localización en cualquier parte del pulmón, pero más frecuentemente es en la periferia. Las cavernas no tienen vasos sanguíneos, hay ausencia de los vasos sanguíneos. Y según su contenido, la caverna puede ser llena, semillena o vacía. Según sus paredes, la caverna puede ser de bordes finos o de bordes gruesos. Y según su forma, la caverna puede ser redondeada, oval o en hoja de trébol. Ustedes pueden observar acá una radiografía con una imagen cavitaria en el tercio medio del hemitórax derecho, ¿no? Podemos observar si está llena o vacía, si tiene bordes bien definidos. ¿Qué más tenemos que ver? En la caverna, su volumen. ¿Qué más? Ah, sí, comunica con un bronquio. Si hay comunicación con un bronquio, ¿no? Y acá dice, radiografía de tórax que muestra cavidad por absceso pulmonar en el lóbulo superior izquierdo. Cuando hablamos de absceso pulmonar, estamos hablando que hay presencia de aire y líquido y generalmente siempre existe un nivel. ¿A qué me refiero? A esta pequeña línea que parece divisoria. ¿La observan? ¿No? Ustedes sigan los bordes de la caverna hacia la parte superior, está todo completo. Vamos a la parte inferior y hay como una línea, como que se hubiese trazado una línea, ¿no? Porque hay aire y hay líquido. Se trata de un absceso pulmonar, ¿no? O sea, hay un hidrotórax, ¿no? Esta otra radiografía que nos va a mostrar la cavidad en el lóbulo superior derecho. Ustedes, a diferencia de la otra cavidad que tenía un límite o un borde que limitaba aire, agua, acá esta es una cavidad redondeada, ¿no? Que permite describir bien sus límites, su volumen, está vacía, está llena o vacía. ¿Cómo la ven? Radiografía. ¿Cómo ven la cavidad? Está aparentemente llena, ¿no? A ver, vamos a ver si hay otras imágenes. Miren, esta es otra radiografía de un solo hemitórax, donde vemos una imagen cavitaria, también una radioopacidad. Fíjense ustedes si seguimos los bordes, ¿no? De bordes definidos, ¿no? Que tiene densidad diferente, porque si ustedes se fijan acá al centro, hay mayor densidad que hacia, un poquito por decir, a la periferia, ¿no? Lo que trato de decirles es si ustedes pueden diferenciar la diferencia de densidad que existe en esta caverna. ¿La pueden observar? Sí, ¿no? Si uno la ve de lejos se ve mucho mejor todavía. ¿O no? Chicos, parece que están durmiendo. ¿Se ve o no se ve? ¿Mm? Sí se ve. Sí se ve, ¿no? Entonces, una imagen, como les digo, que de lejos se observa mejor, una imagen redondeada de bordes bien definidos con doble densidad en su contenido. Aquí tenemos una tomografía de tórax donde podemos observar
una caverna pequeñita, fíjense ustedes acá a nivel casi central o parailiar, ¿no? Con un contenido radiotransparente o radiolúcido al centro. Otra caverna pequeñita en la periferia. Habíamos descrito que las cavernas son más frecuentes en la periferia, ¿no? Miren esta otra pequeñita. Y en el pulmón contralateral también podemos observar, una cavidad, pero de bordes imprecisos, ¿no? Aquí ustedes ven como una mancha, por así decirlo, pero también es una imagen cavitaria, no tiene bordes definidos, ¿no? A diferencia del pulmón derecho, que sí podemos observar una imagen bien delimitada. Y este es un cuadrito de un pequeño resumen de lo que vamos a encontrar semiológicamente a la inspección, palpación, percusión y auscultación en una cavidad con condensación pericavitaria con bronquio permeable y en una cavidad sin condensación pericavitaria y sin bronquio permeable. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a la inspección? En ambos, la retracción torácica localizada. A la palpación, tenemos la elasticidad disminuida, la expansión disminuida, las vibraciones disminuidas en el primer caso. En el segundo, tenemos elasticidad disminuida, expansión disminuida, y las vibraciones vocales pueden estar disminuidas o están abolidas. A la percusión, vamos a ver, matidez, si la cavidad contiene líquido, y timpanismo, si la cavidad mide mayor de 6 milímetros. Entonces, a la percusión es la principal diferencia existente en la cavidad con condensación pericavitaria y en la cavidad sin condensación pericavitaria. Mientras que en una hay matidez y en la otra hay timpanismo. Y en cuanto a la auscultación, podemos encontrar un soplo brónquico, cavernoso, broncofonía, pectoriloquia áfona y estertores a burbuja. Y en la cavidad sin condensación pericavitaria tenemos el murmullo vesicular abolido, tos y voz anfórica de un timbre metálico. Y para el diagnóstico, en cuanto a cavidades, radiológicamente debemos tener en cuenta el tamaño, la forma de la cavidad, el contorno, número de cavidades que puedan presentarse y bronquios de drenaje hacia las cavidades. Entonces, creo que hasta acá ha sido un resumen de lo que son síndromes parenquimales, siendo el síndrome de condensación, neumonía telectasia, el síndrome intersticial o enfermedad pulmonar intersticial difusa y los síndromes cavitarios. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Bueno, no existiendo ninguna pregunta, vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos para continuar con la segunda clase que nos toca síndromes pleurales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Sí, está bien, doctora. Ya, entonces son 8:10, 8:20, retomamos la clase para continuar con síndromes pleurales. ¿Sí? Permiso.